yo, David Manso, que soy el director técnico de suministros solares de Sunsol, y a mi lado está Carlos Abel, que es el responsable en España de todo lo que es la carga de vehículo eléctrico. Vamos a esperar, si queréis, unos minutos mientras se incorpora. La verdad es que ha tenido bastante éxito la convocatoria que estamos haciendo. Y en 5 minutos, si os parece, empezamos con todos los eventos. Bueno, pues lo dicho, si no nos oís, por favor, indicarlo en el chat. Estamos aquí, también os vamos a mostrar un poco en directo la aplicación en el sistema que tenemos montado aquí en Sunsol, que ya lleva funcionando un tiempo y la verdad es que ha sido satisfactorio. Es el vehículo que veis ahí en la imagen. El desarrollo del webinar, bueno, ya lo conocéis vosotros. No hay ningún problema que nos escribáis las preguntas según os vaya surgiendo, ¿vale? Yo estaré leyendo el hilo y interrumpiré a Carlos de vez en cuando para resolver esas dudas y nada más. Al final, si queréis, también hacemos un recopilatorio o preguntas que queden en el tintero, pero ese es el desarrollo. Si queréis ver más grande la pantalla, tenéis en vuestra presentación una barra vertical que la podéis ocultar, ¿vale? Para ocultar lo que es el chat y nuestra imagen, si no nos queréis ver. ¿De acuerdo? Paso la palabra a Carlos para que empiece el desarrollo. Ok. Bueno, primero, muchas gracias a todos por atender a este curso, que realmente es una presentación del producto y un curso general que también está muy enfocado a los que sois instaladores de fotovoltaica muy habituales y que no habéis hecho nunca una instalación de un punto de carga, pues que sepáis cuál es la normativa, aunque ya os adelanto que una instalación de fotovoltaica es más compleja que la instalación de un punto de carga, por lo que en lo que atañe a normativa es bastante sencillo, pero bueno, os daremos 4 puntos para que podáis afrontar una instalación de un punto de carga pues con seguridad y con tranquilidad de que cumplís la normativa. Y de paso, después, pues os mostramos la aplicación y el producto. ¿Vale? Entonces, aquí para pasar abajo, con esta. Y luego, con el ratón. No era con... Vale. Ok. Bueno, primero, para empezar, que un punto de carga de un coche depende en gran parte del coche en sí, ¿vale? Que sepáis que los coches se pueden cargar con carga continua o con carga o con corriente alterna, ¿vale? Entonces, aquí, no sé si se ve el puntero, voy a poner el puntero. Sí, se ve. Ellos ven el puntero, vale. Anteriormente había bastante discrepancia. Habían 2 tipos de tipo 1 y tipo 2 de conectores, había CHAdeMO, CCS. Actualmente ya la gran mayoría de coches vienen con CCS, que está compuesto con la parte superior, que es de un tipo 2, y la parte inferior, que es la continua. Entonces, al final, cuando se hace una carga en continua, se carga la batería directamente. Hay una comunicación entre el coche y el cargador para entender qué parámetros, qué voltaje tiene que enviar el cargador, pero va directo a la batería. Y cuando se hace una carga en residencial, que lo habitual, lo más normal es en alterna, vamos a pasar, en el coche siempre hay un punto intermedio que es un onboard charger, que es un conversor de alterna a continua, que es un poco el que va a marcar también la velocidad de carga. Y si, por ejemplo, hay coches que pueden cargar en trifásica y hay coches que solo cargan en monofásica. Siempre los que cargan en trifásica también tienen la opción de cargar en monofásica. Entonces, este tipo de cosas, cuando vayáis a hacer una instalación o antes de hacer la instalación al cliente, hay que preguntarle qué coche tiene o cuál es el tipo de carga para adecuar el cargador al coche que tenga. Yo recomiendo que por la diferencia de precio que hay entre uno de trifásica y uno de monofásica, si el cliente tiene trifásica en casa, aunque el coche que tiene en ese momento sea de monofásico, pongáis un cargador de trifásica, porque al final el cargador va a estar para toda la vida y el coche pues seguramente lo cambiará. Además, Carlos, la carga del coche no es que tú
son cargadores de 12 kilovatios, de 22 kilovatios, de 7 kilovatios, esto depende de cómo sea el coche. Exacto, o sea, tú puedes tener un cargador, como en nuestro caso tenemos dos cargadores, el monofásico de 7,4 y el trifásico de 22. Aunque el trifásico llegue a 22, muy pocos coches a día de hoy llegan a 22. El Smart, el Renault Megane nuevo, los Zoes, pero son muy excepcionales. Lo más habitual es 11 kilovatios. Lo que pasa, nosotros hemos decidido vender un cargador de 22 porque así toda la electrónica es de 32 amperios como la de monofásico y es más sencillo. Además, nos hemos encontrado que muchos clientes compran a veces cargadores de 11 kilovatios, pero luego si el coche que traen es monofásico, solo carga 3,5. Entonces, bueno, con eso maximizas. Entonces, recomendación, si vais a una vivienda con trifásica, poner siempre el de 22. Entonces, bueno, como veis, dependeremos en parte del coche y nos va a marcar el coche y la vivienda lo que podemos cargar. Entonces, otra cosa que os vais a encontrar cuando vayáis a proponerle, por ejemplo, vais a un cliente a instalarle fotovoltaica y veis que tiene un coche eléctrico y le decís, oye, mira, vamos a instalar un inversor Huawei tiene un cargador que trabaja conjuntamente con la misma plataforma y seguramente el cliente os dirá, no, pero si a mí me han dado el coche con un cargador que tiene un enchufe Schuko y yo con esto ya tiro. Entonces, sí, exacto. Entonces os propongo que les expliquéis la diferencia entre un cargador y otro. O sea, aunque sigue la normativa, el Schuko, no sabrás ese enchufe, pues seguramente no tendrás, el cliente no sabrá qué cable lleva ese enchufe, la potencia de ese cargador, o sea, al final estás cargando el coche a ciegas sin saber la infraestructura que hay detrás hasta el cuadro eléctrico y además hay que tener en cuenta que los enchufes, aunque te pongan que son de 16 amperios, no te aguantan 16 amperios 8 horas continuas. Además, con un cargador más potente como el nuestro, vas a estar bastante menos tiempo y con un cargador de emergencia, al estar mucho más tiempo cargando, la eficiencia de la carga es menor. No es en sí por el cargador, sino es porque el coche en estado de carga tiene un consumo. Cuantas más horas cargas, ese consumo en estado de carga pues es superior. Y luego, evidentemente, en nuestro caso, pues con nuestra solución podrá hacer carga con excedentes integrado en el sistema, ¿vale? Entonces, luego aparte en cargadores de DC, todos conocemos los cargadores rápidos, los cargadores que hay en la carretera para hacer carga rápida, pero en un futuro vendrán cargadores de DC residenciales, sobre todo enfocados a carga bidireccional, que es el Vehicle to Grid o Vehicle to Home, que nos abrirá un mundo que ya veremos de aquí a unos años con posibilidad de hacer muchas cosas. Pero no hay que confundir el Vehicle to Grid o Vehicle to Home con que veréis que hay coches actualmente que vienen con Vehicle to Load, V2L, que es como, por ejemplo, el Ioniq 5 o el MG4, son coches que te permiten una salida de 3 o 7 kilovatios, una salida, pero esa salida no se debería nunca conectar a una vivienda, porque la vivienda está recibiendo tensión del grid y el coche no es capaz de sincronizar su corriente alterna con la de la casa. No pueden funcionar paralelo el grid y el V2L. Exacto. De modo muy, muy, muy excepcional, si tenéis la suerte de tener un coche con Vehicle to Load, que está muy bien, y de modo muy excepcional lo que podrías hacer es apagar la entrada del grid y conectar el coche. Pero esto no está normalizado. Si lo haces en caso de emergencia en el pueblo o tal, Con el camping, básicamente el Vehicle to Load está pensado en si tú llevas el coche y tienes que usar una herramienta que va a 220 para este tipo de cosas, ¿vale? Pero para no confundir Vehicle to Load con un cargador bidireccional de Vehicle to Grid, ¿vale? Aunque no es el producto que hay hoy en día, pero al final los clientes os van a acabar preguntando.
Entonces, nosotros separamos así para entender un poco tipos de... Nos preguntan si hay alguna página donde venga el tipo de... el modelo del coche no diga qué tipo de carga admite, qué tipo de características. ¿Hay alguna página? Yo recomiendo EV Database. EV Database. Ahí es la Biblia. Voy a escribirlo, a ver si lo escribo bien. Lo que pasa es que a veces los fabricantes de coches nos lo ponen un poco complicado porque el OBC que lleva el cargador interno es opcional. O sea, el coche base te viene, por ejemplo, el caso de MG4, el estándar te viene con 6 kilovatios y la versión intermedia o la versión tope de gama te viene con 11. Y entonces es un poco confuso, ¿vale? Bueno, hay páginas específicas. Sí, y si no, al final hay que mirar el modelo en concreto y el fabricante, ¿vale? Entonces, tipos de cargadores, para encuadrar un poco dónde está nuestro producto, ¿vale? El cargador básico es el cargador que se hacía antes, o sea, un cargador que tú puedes, lo único que puedes gestionar es a qué potencia cargar y es el típico cargador que cuando vas a comprar un coche eléctrico te ofrecen, te dicen, mira, por 600, 700 euros te vendo un cargador que te va a cargar el coche, que es parecido a este, pero que no tiene ninguna función adicional. Entonces, el cliente, si no sabe que hay cargadores con funciones adicionales que le pueden aportar mucho valor, pues igual compra un cargador de estos y perderá muchas funcionalidades, ¿vale? Luego ya hay los cargadores Smart, que al final lo que te añaden es una aplicación con el móvil para poder gestionar la carga, los tiempos de carga y ya el balanceo de cargas. Que el balanceo de cargas viene a ser que tú pones a cargar el coche a la potencia máxima contratada y tendrás un elemento, ya sea un meter o algún tipo de medidor, irá mirando si hay más cargas en la casa, por ejemplo, enciendes el horno, pues te bajará la potencia de carga para mantener siempre, no sobrepasar el límite contratado. Y luego ya, en el modelo en el que estamos, es un modelo Smart, pero con capacidad de gestionar excedentes. Es decir, que tú le puedes pedir al cargador que cargue con los excedentes fotovoltaicos para intentar aumentar así el ratio de autoconsumo de la casa, ¿vale? Y luego ya con funcionalidades específicas que no tiene nuestro cargador, están los semipúblicos o públicos que tienen capacidad, pues como veis aquí abajo, de balancear entre diferentes cargadores. A día de hoy el nuestro no tiene esa capacidad, entonces no sería una solución válida si vais a instalar 4 cargadores y queréis que balanceen entre ellos una potencia máxima, ¿vale? Pero en el futuro he oído que sí que podría estar. Sí, pero aún no lo tenemos. Entonces, sobre todo que no se equivoquen si tienen esta necesidad y luego nos digan, bueno, oye, no lo hace. Y luego, sobre todo, el protocolo CPP, que es un protocolo estándar de los cargadores que sirve para comunicar con plataformas, acceder al cargador. A nivel de protocolos, lo que sí que tiene nuestro cargador es Modbus TCP directamente. Entonces, para la gente que trabaja, que toca Home Assistant o soluciones terceras para entrar al cargador y gestionarlo desde una solución tercera, se podría hacer. ¿Vale? Modbus, estamos hablando de Modbus. Modbus TCP, no Modbus Ethernet. ¿Vale? Sí, luego vemos la solución. Entonces, vamos ya a adentrarnos un poco en la normativa, ¿vale? En la normativa de baja tensión te pide, cuando tú tienes que hacer un esquema básico, tienes que situar tu instalación dentro de los 4 esquemas que te proponen, ¿vale? Y nosotros, como es una solución residencial, a día de hoy siempre iríamos al esquema tipo 2, que lo habitual sería este esquema, el de color verde, que quiere decir, ponemos el cargador colgando del cuadro general, con las protecciones, que después hablaremos de ello, ¿vale? Y sería una instalación normal y sencilla. Hay otro tipo de instalación, que es en amarillo, que se da, por ejemplo, en un edificio de... Centralización de contadores. Centralización de contadores. Yo explico más como en un edificio que tienes los contadores abajo y el cuadro general de la casa en la vivienda, igual no te va bien subir el cable del cargador
hasta el cuadro general. Entonces, puedes ir directamente al contador. Entonces, tendrías una caja, tendrías un cuadro general de la casa y un cuadro general del parking o al lado del contador. En ese cuadro irían las protecciones y en este tipo de solución, en nuestro caso, iría con el fase Ethernet que os explicaré después. Para este tipo de soluciones, la normativa indica, otra cosa es que la gente lo cumpla o no, pero la normativa indica que si hay un exceso de consumo y el contador te apaga, bueno, te tira el magneto del contador, el rearme sabéis que tenéis que bajar 3 segundos el general para que rearme. Claro, aquí tendrías dos cuadros, el de la vivienda y el del parking. Tendrías que ir arriba, bajarlo, ir al parking y bajarlo. Esto no cumple normativa, porque como veis aquí dice, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. Entonces, necesitas un dispositivo adicional a poner en el cuadro del parking para que pueda hacer este rearme automático, ¿vale? Hay varios fabricantes que tienen dispositivos. Estamos hablando ya para cuando esté disponible el cargador, estamos ya hablando en Sunsol con Toscano. Toscano, el Visivolt de Toscano, que fue uno de los primeros. Y con Chin, entonces tendremos una solución de protecciones cuando esté disponible. Una de las dos, incluso MD también, creo. MD también estaba en ello. Hay soluciones para esto. De todas formas, es una instalación un poco particular porque esto está enfocado... Claro, el cargador lo vais a instalar sobre todo en familiares con fotovoltaica. Pero bueno, que sepáis, pues mira, aunque no sea un Huawei, pero que sepáis cómo hay que instalarlo y qué dispositivos hay que, según la normativa, ¿vale? Entonces, como cualquier instalación de cierto calibre en una vivienda, una instalación que tiene cierto consumo, ya sea un aire acondicionado, fotovoltaica o un cargador, tienes que hacer el boletín, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo sabéis de fotovoltaica, pues lo mismo para el cargador, o se puede hacer todo en el mismo, ¿vale? Entonces, si el punto de carga se instala en el exterior, lo tenéis, si es de más de 10 kilovatios, tú puedes poner un cargador de 22 y bloquearlo a 10, ¿vale? Si es de más de 10 kilovatios hay que hacer un proyecto, la firma de ingeniero y el visado, ¿vale? Que lo sepáis. La gente no lo cumple, pero que sepáis que hay que hacerlo, ¿vale? Lo dices porque a veces a lo mejor no merece la pena. Si el coche no admite más. Claro, el coche va a cargar a 11. El 80% de coches que cargan en trifásica van a cargar a 11. Pues bloquealo a 10 y ya está, ¿sabes? Sí, lo pones a 11. ¿Vale? Entonces, lo que os he comentado, hay que hacer un esquema en la documentación indicando que se hace el esquema tipo 2, ¿vale? Y un tema, bueno, yo os lo digo porque es la normativa, que es un poco rocambolesco, pero en locales públicos, o sea, en un parking o de un edificio, si no es una residencia unifamiliar y es un parking que no es privado, sino que puede aparcar cualquier persona y cargar, habría que poner este cartel que lo que viene a decir es que no se permite cargar coches con baterías de plomo. No hay ningún coche a día de hoy, que al menos que yo sepa, con este tipo de baterías, pero la normativa es, este cartel vale 15 euros, lo venden en cualquier sitio, que lo sepáis que hay que ponerlo. Pocas veces lo he visto, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Entonces, en cuanto a protecciones, aquí, bueno, este documento que os lo mandaremos más adelante indica todo el tipo, el material y qué nivel de protecciones tiene que tener sobre el material. Y luego, el resumen de las protecciones de la instalación, ¿vale? Viene a ser que en el cuadro general, si luego vamos al cuadro general, tendríamos que poner un magneto térmico de curva C de la potencia a la que hayamos decidido hacer la instalación. Luego, un diferencial de 30 milis de clase A para esa salida. Yo siempre, ya sabéis que podéis hasta 5,
podéis aprovechar un diferencial hasta 5 salidas, pero yo os propondría que hagáis una solo para independizarlo, ¿vale? Y luego el tema de sobretensiones. La normativa dice que hay que poner un sobretensiones en la vivienda, pero no lo dice para el cargador, dice para cualquier instalación que requiera un boletín, tienes que dejar la casa con los sobretensiones. Es decir, exactamente lo mismo que la fotovoltaica. Si ya existe ese descargador, esas protecciones no serían necesarias. Sí, pero son en el general, ¿vale? Luego, a nivel de protecciones, el cargador lleva unas protecciones. Una de ellas es diferencial de continua y de alterna, lleva internamente, que están más pensadas para protegerte del coche hacia ti, ¿vale? Si hubiera una fuga, pues protegerte. Luego tiene de sobretensiones y de sobrecorriente, pero como no tienen la IEC europea que toca, aunque las tenga, si en una instalación os requieren un tipo de protección concreta, habría que ponerla, ¿vale? Pero en una instalación normal, lo que os hemos comentado, diferencial y el magneto. Diferencial de clase A, sí, ¿vale? Mínimo, y el magneto. Sí. Y lleva una protección, a diferencia de otros cargadores, lleva una protección de temperatura que trabaja de diferente manera que otros. Porque otros cargadores llevan, en el caso de que lo llevan un sensor de temperatura y si llega a cierto nivel, si llega a cierto nivel que se calentara de demasiado el cargador, pues porque afuera está a 50 grados o 40 grados, más una carga muy potente, hay cargadores que se paran para proteger el equipo. Pero el nuestro va un punto más allá. Lo que hace es, además que lleva varios sensores en puntos de la electrónica sensibles, y lo que hace es, baja la potencia, hace como un de-rating, baja la potencia de carga para maximizar que tú por la mañana tengas el coche cargado. Igual ha cargado más lento, pero para no pararte la carga, ¿vale? Esto es bastante diferente a cómo lo hacen otros fabricantes, ¿vale? Además, usamos componentes. Hay otros cargadores que a 22 kilovatios durante muchas horas acaban dando problemas. El nuestro... De temperatura, puede ser tan compacto, se llama. Exacto. El nuestro lleva... componentes de muy alta calidad para calentarse poco y hemos hecho pruebas a 40 grados ambiente cargando a 22 durante más de 6 horas y funciona bien, ¿vale? Entonces, esto sería en cuanto a la normativa general. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, ahora aquí es una foto general de la solución total de Huawei. Aquí veis, esta parte es muy importante, es la compatibilidad. Como sabéis, con la batería Luna, los temas de compatibilidad con los inversores, pues estamos igual con el cargador. O sea, no es compatible el cargador con inversores L0, ¿vale? Hay que ir ya a inversores L1 y M1, ¿vale? Para que sea compatible. Además, en general, el cargador lo podemos instalar directamente sin ningún medidor. O sea, en una instalación de fotovoltaica existente podemos poner el cargador, como veis aquí, se conecta al cuadro y recibirá la información del inversor para saber, para el balance de cargas y toda la parte smart del cargador, ya lo va a poder tomar. Con el detalle que para los inversores L1 hay que añadirle el dongle, ¿vale? El Smart Dongle, que luego él os explicará. Anteriormente, como sabíais, cuando instalabais un inversor, instalabas el segundo, tenías que añadir el dongle. Como sabéis, se borraba toda la información del cliente. Veréis que lo hemos cambiado, casi también gracias al cargador, pero afecta para todo. Sí, por poner una sustitución y se queda. Y veréis que ahora se puede añadir el dongle sin perder ninguna información, cosa que era muy importante. Una pregunta antes de que nos la sacan. Los L0, evidentemente, ¿no? Pues L0 no. ¿Los M0 serían compatibles? No. Tampoco. O sea, M1, M2 y L0. Aquí dice que no. Si quieres un día lo probamos y si hay un cambio lo cambiamos. No vamos a hacer experimentos. Pero en teoría no, ¿vale? Entonces, cuando decimos que no es compatible,
Lo que estamos diciendo es que no se fusionaría el sistema del cargador, como veréis luego en la aplicación, no se fusionaría todo junto. Al final tendrías como dos plantas, por lo que realmente yo no lo haría. Si vas a tener dos plantas diferentes, igual hay otras soluciones de otros fabricantes. El cargador está muy enfocado a clientes con L0, que viene a ser el 80, L1, que viene a ser el 85%, y todo lo nuevo que venga, que lo va a tener todo en una aplicación. Entonces, continúo con el tema de la solución. Al final, el cargador o va directamente sin medidor, ¿vale? Y con Qin nos han hecho un medidor especial, porque como el sistema va con Modbus TCP, a diferencia de otros, tenemos un medidor para casos que no queramos poner el dongle, por lo que sea, o incluso para instalaciones sin fotovoltaica, que claro, no tendríamos la información del dongle, tenemos un medidor especial que funciona en Modbus TCP, y eso quiere decir que ese meter sale en Ethernet, de manera que el meter lo conectarías a la red de la casa, ya sea un router, no tiene wifi, tendrías que poner, o sea, va a la red de la casa y el cargador va por wifi o por Ethernet también a la red de la casa, lo que te sea más práctico. Incluso si el cliente no tiene internet, cosa que si no tiene internet difícilmente va a poner un cargador smart porque no le va a sacar todo el provecho, pero bueno. Pero si no tuviera internet, puedes cablear directamente el meter al cargador y funcionaría también, ¿vale? Entonces, antes de entrar, vamos a ver, para entrar en la aplicación, bueno, os enseño en general los dos cargadores, bueno, monofásico, trifásico, funcionan en TN. Para casos excepcionales, se puede poner el cargador en IT y bueno... Aquí va a ser difícil. No, sí, pero lo ponemos en IT cuando no... O sea, nunca habría que instalar un cargador sin tierra, claro. ¿vale? Nunca. Pero si lo pones en IT, funciona. Vale. Pero bueno, puede ser normativa de otros países en otros sitios. Sí. Aquí es raro. Aquí, bueno, pero... yo qué sé, se puede dar un caso de un cargador en un sitio muy especial y no tienen tierra, que sepáis que aunque no cumpliríais la normativa, poniéndolo en IT, el cargador funciona, ¿vale? Otra cosa es que el coche se deje cargar sin tierra. Ahí depende, no depende. Depende del fabricante. Nissan te lo acepta todo, lo que le eches. Con un grupo electrógeno y el cargador podrías cargar el coche. Bueno, pues para el país de acá. Sí, en cambio, un Renault Zoe, con los que hayáis instalado puntos de carga, Renault Zoe es el coche más... Bueno, que si carga quiere decir que la instalación está hecha perfecta, la tierra está perfecta y evidentemente nuestro cargador con el Zoe funciona perfectamente si la instalación está bien, ¿vale? Entonces, lo que os he comentado, tenemos o la instalación con el Fast Ethernet o con el Virtual Meter, que sería con el dongle. Con el Fast Ethernet puede funcionar tanto con fotovoltaica como sin. O sea, el tiempo de respuesta para el balanceo de cargas, si lo ponemos con el dongle, el tiempo de respuesta viene a ser unos 8 o 9 segundos. En cambio, con el Fast Ethernet es un pelín más rápido, puede llegar de 5 a 7 segundos. Entonces, en según qué instalaciones, igual os puede interesar más poner el meter. Lo que pasa, las instalaciones habituales, residencial normal, yo creo que vais a tirar por la instalación más sencilla, que es poner el meter y así no tenéis que instalar nada más. Pero bueno, que sepáis que hay esta opción. También el meter va a ser más caro que un dongle. Seguramente más del doble que un dongle, ¿vale? Es más del doble. Sí. Entonces, es para un tipo de instalaciones muy concretas. Sí. Entonces, como os pasaremos más adelante este documento, tendréis aquí toda la lista de compatibilidades de cuándo puedes instalar el Virtual Meter o cuándo tienes que ir con el Fast Ethernet. Pero en general es sencillo. Entonces, bueno, aquí hay con mucho detalle cada una de las tipologías que no... Bueno, sí, bueno, luego el documento queda reflejado. Sí.
Entonces, aquí explica todas las funcionalidades que os lo voy a enseñar, las funcionalidades del cargador desde el cargador, ¿vale? Estáis viendo el cargador, sí, ¿no? Claro. Esta sería la aplicación. Vosotros ya conocéis Fusion Solar, lo veis así habitualmente, ¿vale? Esta es la aplicación en forma de usuario, o sea, ¿cómo entraría el propietario? En forma de usuario y con una planta residencial. Si en el tipo de planta lo ponéis como industrial, no se ve así. No sale así. Hay que ponerlo como residencial, ¿vale? Entonces, al tenerlo como residencial, bueno, ya sabéis, vosotros es la nueva, ha salido hace relativamente poco. Y veréis que cuando hay un cargador veremos pues las métricas de la carga que ha habido. Y esto es lo que ocurrió ayer, ¿no? Sí, esto es lo de ayer. Voy a quitar aquí la descarga de la batería. Pues hubo un coche cargando pues bastantes horas y bueno, aquí simplemente es una visualización, ¿vale? Y luego, entrando aquí, cuando instaláis el cargador y se ha vinculado, os aparece aquí el cargador, entras en el cargador y básicamente tienes dos modos de carga. O sea, cargar ahora, que es cuando tú llegas y dices, oye, yo quiero cargar el coche y ya, ¿vale? Y luego carga programada, que la carga programada dependerá de una programación que hayáis puesto. Ahora vemos con detalle. ¿Vale? Entonces, dentro de cargar ahora, nosotros podemos habilitar la carga con excedentes. Entonces, ponemos aquí con excedentes y volvemos y veremos que el cargar ahora, y ¿veis que se ve una hojita verde? Sí, además, es pequeño, pero se ve, sí. Ha aparecido ahora. Y además, cuando pongas a cargar el cargador, verás el LED del cargador en verde, avisándote de que está cargando con excedentes. Esto ocurre en la pantalla y ocurre en la Exacto. Lo ves en la aplicación y físicamente lo ves en el cargador físico que se pone... Si lo veis, en este círculo. En ese círculo que hay. Si está en azul, lo ves que está haciendo una carga normal. Carga normal quiere decir en una carga que va a cargar con todo. ¿Con todo qué quiere decir? Pues primero, con fotovoltaica, lo que no llegue con fotovoltaica, con la batería en el caso de que la tenga, y si no llega aún a la potencia a la que te consigna que tú le pides cargar, pues tirará del grid. Esto sería una carga normal. Si haces una carga solo de excedentes, dependerá solo de los excedentes, aunque hay una excepción, ¿vale? Que ahora os lo explico. Nos pregunta Carlos que indicaba carga prioritariamente, ¿vale? Con excedentes. ¿A qué se debe la palabra prioritaria? Sí, no está muy mal traducida. Porque no es... O sea, tienes toda la razón, Carlos. En sí, una carga normal ya sería prioritaria fotovoltaica, ¿vale? Es simplemente cargar con excedentes. Lo que pasa es que aquí en ajustes, ¿vale? Hay una configuración que es la configuración de potencia fotovoltaica, que esta configuración aquí te permite... Aquí os pongo mejor un ejemplo porque es la manera fácil de entenderlo. Imaginaros un cliente que, primero, el coche solo carga a partir de 6 amperios. Es una limitación del coche. Es la mínima, 1400 vatios. Exacto, es lo mínimo. El coche por menos de 6 amperios, para eso no carga, ¿vale? Aunque Tesla carga 5, pero el estándar europeo, la mayoría de coches es a 6. Entonces... Imaginaros un cliente que tiene 3 horas, 1 kilovatio de excedentes durante 3 horas, ¿vale? Tiene ahí 3 kilovatios hora que no podría cargar el coche y los perdería, bueno, se los compensarían y tal, pero bueno, es una lástima porque los podría meter en el coche. Para que no pase esto, nosotros aquí podemos asumir un cierto valor que puede tirar del grid. Para ese cliente que tiene 1 kilovatio siempre de excedentes, le podemos configurar 600 vatios que coja de la red o de la batería, en este caso, ¿vale? Pero para entenderlo, que coja de afuera. Entonces, con esto aprovechamos mucho antes los excedentes, pero claro, hay que ver qué tarifa tiene, si le sale a cuenta. Si un cliente va a tener muchos excedentes,
Sí, pues pero igual no lo por el tamaño de instalación que se hace en una residencial Normalmente familiar, es una aplicación, es hay que una característica muy útil. Exacto, hay que decirle al cliente. Además, el cliente lo puede cambiar, pero, ¿vale? Hay otras marcas de cargadores que tienen dos funciones diferentes. Nosotros lo integramos como dentro de la carga con excedentes, tú defines. Si lo pones a cero es solo con excedentes y si no, va a coger del grid siempre que haga falta. Cuando llegue a 1,4 de excedentes ya no va a coger nada del grid. Claro. Sí. Como máximo cogemos 600 vatios. Y luego, dentro de la carga de fotovoltaica, pero aquí como no lo tenéis en trifásica, no se ve, este cargador tiene una opción que pocos cargadores tienen, que es un cliente que tenga un cargador en trifásico con un coche en trifásico y con la fotovoltaica en trifásica, como la carga mínima son 6 amperios, en trifásica 6 amperios son 4,4 kilovatios. Entonces, imaginaros, hay muchos clientes que tienen una planta fotovoltaica trifásica, pero hasta que lleguen a tener 4,4 kilovatios de excedentes va a costar mucho y vas a desaprovechar muchos excedentes. Lo que hace el cargador automáticamente se pasa a monofásico. Y así empieza a cargar a 1,4 o lo que hayamos definido. Entonces, va a ir cargando en monofásico y si llegas a superar 4,4 kilovatios, se va a poner en trifásico automáticamente. Así aprovechamos mucho más los excedentes. ¿Qué pasaba anteriormente con otros cargadores que seguramente algunos de vosotros habéis instalado? Si tú ponías un cargador trifásico con instalación trifásica, al final el cliente te pedía que ese cargador lo pusieras en monofásico de manera fija. Porque si no, y claro, poner un cargador de manera fija en monofásico en una vivienda con trifásica, pues es una lástima. Entonces, vamos a quitar, ¿veis? Vamos a quitar la carga con excedentes. Veréis que se pone... Han desaparecido las hojas. Sí, y se ha puesto... Ahora... Como hace muy mal tiempo aquí en Madrid hoy, no cargaba. Le habíamos dicho carga con excedentes, no había suficiente. Pero no había suficiente. Al quitarle la carga con excedentes, se ha puesto a cargar el coche. Ahora va a tardar unos segundos en poner cuántos kilovatios, pero bueno, es más rápido esta actualización que los datos de fusión solar, ¿vale? En breve ahora saldrá cuánto está cargando, ¿vale? Y bueno, desde aquí puedes arrancar la carga. Mira, ¿veis? Tiene como un contador para que no le des sin querer. Tienes que esperar unos segundos. Mira, ya ponía 2,7. ¿Ves? Sí, es para acordaros que es un móvil realmente lo que estamos... Sí, la instalación que tenemos aquí. Eso es lo que verá el cliente con el teléfono. Entonces, para que involuntariamente no lo arranque o lo pare, pues hace falta mantener el pulsado. Le doy para arrancar, ¿vale? Y que se ponga a cargar. Y luego, vale. Entonces, ¿qué opciones más tenemos? Primero, en la configuración básica del instalador, vamos a definir cuál es la potencia máxima contratada, porque contra esta potencia es contra la que hará el balanceo. Pongo un ejemplo. Tú tienes 5 kilovatios contratados. Pues le pones, 25 y 5,5, ¿vale? Pones 25 amperios, 5,5. Pero tú puedes poner que la carga de consigna sea 7,4, aunque los pocos coches dirán, pero... Entonces, él va a cargar a 5,5, pero si puede sacar hasta 7,4 de la batería o de fotovoltaica, lo va a hacer. Por eso es diferente la potencia de balanceo con la potencia de consigna, ¿vale? Porque tenemos una fuente externa que es la fotovoltaica que puede añadirse a lo que consumimos. Exacto. Y una recomendación que os hacemos, que es para el balanceo de cargas, como tarda unos 7 segundos, si el cliente tiene 25 amperios contratados, depende de la potencia de carga, el tipo de cargas que tenga la casa, pues podéis probar de ajustarlo a 24 para tener un poco más de margen, ¿vale? Pero eso ya lo iréis viendo. Además, el cliente puede cambiarlo, ¿vale? Sí, esto para que no salte la limitación del contador. Sí, exacto. También depende, por ejemplo, si vas directamente al contador, los contadores digitales tienen bastante margen
Pero si el cliente tiene un ICP bastante viejo, muy sensible, pues, ¿sabes? Entonces, bueno, que lo sepáis. Es una recomendación, ¿vale? Entonces, más opciones que tiene el cargador, o sea, hemos dicho, tiene carga con excedentes, lleva intrínsecamente ya el balanceo de cargas, no hace falta ponerlo porque ya funciona con balanceo. Y cuando hacéis la instalación como instalador, que se ve una pantalla diferente, porque se hace el local, escaneando el código QR, te permite definir si el cargador pierde comunicación con el meter, ya sea con el inversor o con el meter. Si pierde comunicación, le puedes poner como una potencia contratada, como una potencia máxima menor. Es decir, le dices, oye, si tú pierdes la comunicación y como no vas a poder hacer un balanceo de cargas, para proteger de que no caiga, no tener una sobrecarga, pues carga 3 kilovatios. Así, aunque el cargador se pondría en rojo con una alarma de que ha perdido la comunicación, al menos le puedes configurar tú una carga de 3 kilovatios para que intente cargar. ¿Vale? Sí, en una situación de que pierda las comunicaciones, que por lo menos haya una funcionalidad. Al menos que funcione. Al final, siempre los que hace muchos años que tenemos coche eléctrico, lo que te da miedo por la mañana es llegar y que haya habido un problema y se haya parado la carga. Entonces, nosotros lo que intentamos es que si va a haber un problema, pueda continuar cargando en un modo más de emergencia. ¿Vale? Y veo que hay alguna pregunta. Sí, te iba a comentar, Miguel, Juan, que estaba un poco antes, nos pregunta que hemos comentado que el dongle y el meter conectado al Ethernet, bueno, realmente lo que quiere es que es imprescindible. Eso, imprescindible la instalación de los L1, los M1 ya lo llevan incorporado, es el dongle, ¿vale? Si esa instalación fotovoltaica ya tiene contador, ¿vale? Es el cargador el que se comunica por Ethernet o por Wi-Fi con el inversor existente, con el dongle existente, para preguntarle por los datos del contador. O sea, el contador que tenéis que tener es el que ya estaba montado en su momento. No tenéis que añadir nada. El contador de CHIN de fase Ethernet, ¿vale? Ese hay que añadirle cuando no tengáis instalación, ¿vale? O si no queréis añadir el dongle al dispositivo. Ahora Carlos nos va a enseñar unos esquemas para verlo. Pero el fase Ethernet es si no hay instalación fotovoltaica o cualquier otra cosa, ¿vale? Hay que añadir ese contador en el punto frontera, ¿vale? O en el caso de que no queramos poner el dongle. Si ponemos el dongle, el cargador automáticamente coge los datos del sistema de energía solar, ¿vale? Miguel nos está preguntando, a ver, el balanceo de carga se indica en amperios. ¿Qué ocurre en instalaciones trifásicas con fases descompensadas? ¿No sería mejor definir la potencia del balanceo en vez de los amperios? La potencia equilibrada. O sea, la suma de potencias, el sumatorio. Tiene razón. Y además no sé, con desbalanceo entre fases, no sé cómo hacer el balanceo. Lo tenemos que testear. Sí, o sea... Sí, el amperio al final lo que toca. Sí, pero el amperio te dice la potencia total. Al final viene a ser en kilovatios. Lo que no sé es cómo actúa el cargador. En trifásica, yo creo que hará el balanceo a la fase que esté peor. Efectivamente, y el límite hay que poner en amperio, no de potencia, porque el contador va a saltar por la intensidad del amperio. Exacto. Al final tú, aunque esté en amperios, lo puedes convertir a kilovatios y poner la potencia contratada. Es para saber la potencia contratada. Y sí es verdad que con un desbalanceo entre fases, él tendrá en cuenta el peor escenario. ¿Vale? Pero hay que reflejarlo en amperios, porque el ICP o el contador va a saltar por cualquiera de las fases. Porque al final, que estén amperios, al final es lo mismo. Lo que sí es verdad es que el cargador, pero esto es porque el coche no puede. O sea, el cargador no es capaz de cargar de manera desbalanceada. Entonces, claro, siempre te va a balancear respecto a la fase que esté peor. ¿Vale? Miguel nos pregunta, hola, me gustaría saber si estos ajustes se muestran con acceso de dueño, ¿vale? Como instalador, ¿qué configuración se puede realizar desde remoto a través de fusión solar? Sí, desde remoto vamos a ver,
Pues habrá un quick, ¿sabéis cuando hace la configuración del inversor? Que hay un quick wizard, que, bueno, pues hay lo mismo, o sea, te pide la potencia y poco más, que lo vemos, mira, lo enseño aquí. Sí, y luego vais a ver como las opciones normales, como estas opciones con alguna cosa más, ¿vale? Entonces, esperar que tiro para abajo. A ver. Bueno, voy después a eso. Uy. Esto, el Android, no sé cuál es. Android TV. Un segundo que es. El mando, ¿no? Entonces, aquí es que comento esto para que no me lo deje. Como iremos más a temas de configuración, simplemente que sepáis que sobre la instalación del cargador, ¿vale? Porque así ya me lo quito de encima. Como sabéis, Huawei se caracteriza normalmente en todos los dispositivos que son bastante sencillos de instalar, ¿vale? O sea, se piensa bastante en el instalador a la hora de construir el dispositivo. Y en este caso, para ello, hemos hecho que el cargador tiene un backplane, la parte de atrás, que se desacopla y así coges la parte de atrás y ya no te hace falta plantilla para hacer los agujeros porque pues, la misma plancha de atrás tienes los agujeros, como veis aquí se ve toda la parte de atrás, incluso donde va conectorizado todos los cables se puede desacoplar para hacer la conectorización de cables y luego insertarla. Y además, tanto podéis entrar el cableado por estos tres de arriba o por uno de los de abajo. El otro está reservado a comunicaciones para el Ethernet, ¿vale? Entonces, en función de cómo os venga la instalación, podéis entrar los cables por donde queráis. Otra cosa que es importante a la hora de instalar es que te viene la plantilla de pelado de cables, porque como tienes que direccionar todos los cables por dentro, no los puedes cortar a la misma distancia, porque entonces al darle la vuelta te quedarían unos más largos, más cortos, pues con la plantilla los cortas como sale y te es mucho más sencillo. Entonces, direccionas los cables como te sea más sencillo. Además, en esta placa trasera te indica cuál es la tierra, cuál es el neutro, está todo serigrafiado para no confundirte y es muy sencillo, ¿vale? Y una vez tienes toda la parte de atrás puesta, el cargador se inserta así, ¡clac! Entonces, bueno, cuando vengáis a generar... El que hemos instalado aquí es muy rápido. Bueno, como muchos de ellos vendrán en general a vernos, os lo enseñaremos cómo va, pero es muy, muy, muy sencillo de instalar. Incluso para el mantenimiento, en el caso hipotético que se estropeara, que no va a pasar, como toda la electrónica está delante, puedes cambiar lo que es el cargador sin tocar nada del cableado, ¿vale? Entonces, bueno. Sí, se quedaría la base en caso de sustitución. Exacto. La base y el cableado se quedaría y entonces solo se sustituiría la parte de la electrónica. Sí. Entonces, vuelvo... Vale, están preguntando el vídeo, la grabación y la presentación. Estos la pasaremos, pero... Cuando haga la presentación oficial de Huawei. Tenemos que hacer la oficial de Huawei porque si no, nuestros compañeros de marketing... Cuando saquemos la oficial de Huawei, luego Sunsol os mandará el vídeo y sobre todo toda la información que está aquí, que hay mucha información en la presentación que no vamos a mirar, pues no nos da tiempo, con mucho detalle de todos los tipos de configuración. A todos los que estáis registrados os mandaremos toda la documentación, ¿vale? Para que tengáis, bueno, como... Sí, bueno, de todo lo que hemos hablado aquí tengáis un recuerdo. Sí. Eso es normal. En cuanto Carlos haga la presentación oficial, pues os lo mandaremos. Mirad, esto vendría a ser cómo haríamos una puesta en marcha, ¿vale? A ver, haremos cursos más dedicados, pero como aún falta, si no lo habéis preguntado, seguro que nos preguntaréis cuándo llegará el cargador. Hemos cambiado el nombre un par de veces, cosa que nos ha retrasado en lo que es la homologación del producto y al menos a fecha de hoy sabemos que llegará a principios de abril, ¿vale? Entonces, tampoco tiene mucho sentido ahora daros todo el detalle de cómo configurar, más que nada, porque, bueno, como queda un tiempo... Vamos a enseñar dos características. Sí, para que sepáis cómo va a funcionar en general. Entonces, cuando se acerque el momento empezaremos a hacer cursos presenciales, sobre todo también aquí en las aulas, en el aula que tenemos de formación, que como veis tenemos
todos los equipos funcionales y podréis asistir a ellos para hacer una buena formación. Sí, aunque bueno, es muy sencillo. O sea, los que ya conocéis el ecosistema de Fusion Solar, el cargador es sencillo. Un elemento más. Sí. Entonces, imaginaros un cliente que ya tiene instalado el dongle, o sea, lo tiene todo funcionando, os pide un cargador o ya habéis terminado la instalación y os pide el cargador, pues entonces escaneas el código QR que hay en el lateral del cargador y entras en lo que sería con el wifi que te dice y entras en modo instalador. Ahí. Y luego, en modo instalador, bueno, aquí te dice cómo registrar, pero bueno, vosotros cómo registrar, esto ya lo sabéis, no hace falta. Espera, a ver si se ve un poquito. Vale, aquí se vería. Entonces, entras en modo instalador y te pide, o sea, hace un Quick Settings, que hay 4 pasos en los que te pide la potencia contratada, que además después la puedes cambiar, por lo que, bueno, poner la que toque. La zona horaria y la potencia de carga, la que pongas aquí no tiene sentido, pues luego la cambias. O sea, modificarlo. Vaya, que te pide esto por pedir algo. Y el cliente también. El cliente la puede cambiar. Entonces, una vez has puesto esto, lo siguiente es decir, ¿qué tipo de comunicación tengo en el cargador? ¿Por Wi-Fi o con fase Ethernet? Para que te dé la opción de ponerla por fase Ethernet, tienes que tener el fase Ethernet conectado y que lo detecte. Si no, ya claro, te sale solo Wi-Fi, ¿vale? Igual que los inversores. Vale. Claro. Entonces, directamente él ya te dirá si ve un meter, porque como es Mopus TCP, como tú lo estás conectando a una red, ya te dirá que ve el meter. Y el meter en realidad quiere decir o el dongle y llega al meter del inversor o el meter de fase Ethernet especial que os hemos comentado. En todo caso, aquí ya lo detecta automáticamente, no tienes que hacer nada, ¿vale? Si para instalaciones muy concretas queréis trabajar con IP fija y tal, también se puede, ¿vale? Y luego, aquí no hay que poner nada, simplemente lo que hace aquí es conecta la instalación del cargador con una plataforma cloud. No hay que, o sea, le dices que sí y ya está. La que viene por defecto. Sí, aquí a veces falla. Si aquí te falla y te dice que no puede, le dices seguir adelante y él cuando pueda reconectar con el servidor se conecta y ya funciona, ¿vale? Entonces, mira, en este caso cuando falla se ve esto, pues tú le dices adelante y ya quedaría. Y una vez has hecho esto, lo único que al final habéis visto es decirle que sí a todo y ya está, ¿vale? Sí. Aquí sería con fase Ethernet, que puedes poner IP fija o DHCP, pero bueno, una vez has hecho la configuración del cargador, que veis que no tiene nada, lo que haces es conectarlo a la planta existente, ¿vale? Lo que también te deja, y ¿cómo lo haríamos para un cargador que no tiene planta fotovoltaica? Pues cuando has terminado la configuración, añades una planta nueva aquí de solo cargador. ¿Vale? Al final, Fusion Solar ve plantas, ¿vale? Y hasta ahora eran plantas fotovoltaicas, ahora verá una planta de solo un cargador en el caso de que sea un cliente que no tenga fotovoltaica, ¿vale? Y ahora, si quieres hacerlo del dongle, pues creo que sería ahora... vamos a ver alguna pregunta que había vamos a ver. Y luego ya con lo del dongle para actualizarlos en el uno, ¿vale? Me preguntaban si hay, Sergio, que el cargador de 22 kilovatios es la única toma o existe la posibilidad de doble toma. Habla de esto y del cable ya, que seguro que lo pregunta. No, sí. A ver, no tenemos cargador con doble salida, ¿vale? No, y a día de hoy, como el cargador, una solución que igual el año que viene te podré decir, cuando ya haga balanceo entre cargadores, te diría, habría que poner 2 y harán balanceo. Pero es que solo tiene, o sea, a día de hoy no hace balanceo entre cargadores, por lo que a ver, en el caso, ya sé que es una solución que no es lo suyo, pero os propongo una solución, ¿vale? En el caso de que tenga un cliente sí o sí te pida 2 cargadores, porque tenga 2 coches, puedes poner uno como totalmente integrado en el sistema, otro
a una potencia concreta y como el segundo te hace el balanceo de la casa, en realidad te balancea todo, pero no, a ver. Sería como las instalaciones independientes, sí, pero la solar y la independiente. Sí, pero el año que viene tendremos con OCPP, con balanceo entre cargas. A día de hoy este está pensado para híbrido, ¿vale? Y el tema del cable, de momento este año serán sin cable. Se ha priorizado lanzar después el semipúblico con OCPP y después vendrá uno con cable, porque a nivel europeo, en los países que más se venden coches eléctricos van sin cable, en Europa. Y aquí en España, desgraciadamente, representamos poco a nivel de venta de coches eléctricos. Bueno, cambiará, por eso también lo de tener dos coches puede surgir, pero tener dos coches eléctricos de garaje también. Yo tengo dos, o sea, bueno, también había tú tienes que probarlo. Sí, sí. Bueno, había más preguntas. Bueno, me voy a preguntar, en su momento compartiremos el vídeo y la presentación, ¿vale? Sí. Antonio nos pregunta, ¿el cargador ajustará su potencia a la corriente disponible por la fase más cargada? No, por el peor de los casos. En el peor de los casos. ¿Vale? O sea, y siempre va, al final lo que intentas es proteger y como no puede, el coche no puede cargar desbalanceado, el coche tiene que cargar en todas las fases igual, pues entonces al final va a limitar en la fase que esté peor. O sea, peor quiero decir, con más carga, pues lo que quede hacia el coche. Sí. También os digo una cosa. Que será la totalización de la potencia, sí. No tiene sentido. También la gente que tenga la suerte de tener una instalación trifásica y un coche trifásico, por ser una carga residencial ya aunque cargue a poco, estará cargando a bastante potencia comparando con una carga monofásica, ¿vale? que normalmente es a 6. Vale. 6 y medio. Hemos visto el modo de funcionamiento con excedentes. ¿Hay algún modo que impida la descarga de la batería? Muy buena pregunta. Muy interesante. A ver, a día de hoy la solución de, por ejemplo, os pongo un ejemplo, que al final con ejemplos es más sencillo de entender. Tenemos un cliente que tiene una tarifa muy económica de noche, muy económica de noche y muy caro de día. Por ejemplo, hay una muy conocida de vehículo eléctrico que es así. Entonces, claro, los clientes quieren cargar de noche directamente con el grid porque es que sale a 3 céntimos el kilovatio hora. Entonces, claro, a 3 céntimos cargas el coche, pero el cambio de día es súper caro y entonces quieres maximizar que a primera hora de la mañana, porque esta tarifa, que no os diré cuál es, pero a las 7 de la mañana ya empieza a ser carísimo. Y claro, necesitas la batería para que a las 7 esté a tope. Sí, además cargarla por la noche. Bueno, sí, es lo que hago yo. Sí, incluso cargar la batería por la noche. Entonces, para toda esta gestión, a día de hoy, con el sistema Huawei, con la batería Huawei, lo que hacemos es el tow de la batería. No es un tema del cargador, es cuando hacéis la instalación de la batería, tenéis que configurar el modo del tow. Bueno, todo eso, en los cursos que damos para las instalaciones con batería de sistemas de almacenamiento, son franjas horarias. Tú puedes definir hasta 16 franjas de carga y descarga de la batería. Evidentemente, si por la noche pones la franja horaria que solo sea de carga de la batería, pues incluso te podría cargar de la red, pero no descargaría. En realidad hay 3 modos. Tú tienes 2, que es carga y descarga, pero hay un modo que es que no pongas ninguno de los 2, que es el modo standby. Entonces, para esta instalación que he dicho yo, que es muy común en la gente que tiene vehículo eléctrico, lo suyo sería, si no quieres cargar también la batería de noche, si solo quieres cargar el coche, dejarías de 1 a 7 en stand-by la batería. ¿Y eso qué quiere decir? Que como es una hora que el kilovatio es tan económico, cualquier carga de la casa, es decir, la carga del coche, las neveras, lo que hay, cualquier carga va directamente al grid. ¿Vale? Pero, a día de hoy, ¿cuál es el problema que tiene esto? Además, esta solución os sirve tanto para Huawei como si instaláis cualquier otro punto de carga. Si el cliente tiene batería, se lo tenéis que configurar o rebuscárselo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el tow de la batería a día de hoy solo se puede configurar como instalador.
el cliente final no puede cambiarlo. Y lo que pasa muy a menudo es que un cliente tiene una tarifa, tiene fotovoltaica, cambia a otra. Uy, ahora me he comprado un coche eléctrico. Vas cambiando la necesidad. De hecho, desde Sunsol estamos insistiendo en que den un poco de acceso porque es una cosa característica también del mercado español. Hay una variabilidad de precios, tarifas, contratos que los instaladores tener que modificar eso sería una locura. A día de hoy lo hace el instalador, pero ¿qué opciones estamos barajando para el futuro? Podemos hacer o que el tow de la batería lo pueda cambiar el cliente, que eso habilitaría para cualquier cargador, ¿vale? O hay otra opción que estamos barajando, es que desde la aplicación tú puedas forzar a una carga concreta en la carga programada, que no os lo he enseñado cómo se programa, luego lo vemos, en la carga programada decir de esta hora a esta hora carga del grid forzadamente y eso sobrescriba lo que tenga el tow de la batería. Eso nos iría muy bien a nosotros y los otros cargadores no podrían hacerlo. Aún no está decidido. De momento, lo que hay a día de hoy es el tow. Y os voy a enseñar un segundo esto, luego seguimos con las preguntas, pero para no... Mirar, ¿cómo haríamos una carga programada? ¿Vale? Pues vamos a carga programada y añadimos un horario. Añadir. Vale. Añadimos un horario para tales días. Bien. Quiero todos estos días, esta hora, y luego puedo definir que en concreto este slot sea con prioridad fotovoltaica. Con prioridad. Y por eso se ve con la hojita, siempre la hojita para que sepas. ¿Vale? Entonces, tú podrías poner a cargar el coche. Podrías poner a cargar. Espera, le voy a parar la carga. Quien esté cargando hoy va a cargar poco. No le toca ir andando. Quien esté cargando, o sea, cuando está cargando, le decimos, bueno, aquí te da un resumen. Cuando paras la carga, lo pongo en carga programada, ¿vale? Y va a esperar a que entre el slot que le hemos puesto, pero como ya ve que el único slot que hay es el fotovoltaico y ya te avisa que en color verde, ¿vale? Pues bueno, seguimos con la... No sé si queda... Sí, había una pregunta más y luego explico lo de la actualización. Bueno, nos preguntáis por el rango de precios, eso poneros en contacto con el departamento comercial, con vuestro comercial. Los precios ya los tenemos, o sea, podemos daroslo. Entonces, mejor que preguntéis a vuestro comercial o si no tenéis ninguno asignado, llamar al departamento comercial. Abraham nos pregunta, buenos días, en la pestaña de Main Circuit Breaker Capacity, ¿deberíamos poner la corriente según la potencia contratada o este parámetro se configura en otra parte? No, para eso. Eso se pone al arrancar, pero aquí también se puede cambiar, ¿vale? Una de las cosas que estamos pidiendo es que el usuario final no pueda cambiarlo, ¿vale? A ver, otros cargadores, es que muchos de vosotros habréis instalado multitud de marcas, ¿vale? Tienen un switch interno que también el cliente puede abrir el cargador y cambiarlo, ¿vale? Nosotros, ya que tenemos la opción de entrar en modo instalador y en modo usuario, estamos pidiendo que esto se quite de aquí y que solo lo pueda tocar el instalador. El instalador, que es el que tiene conocimiento de que ese circuito además... Más que nada, pues tú como instalador das una garantía por instalación o una potencia, ¿vale? Entonces, bueno, ya de aquí a que salga, si hay las correcciones que se hagan, estamos mejorando la aplicación día a día y ya... Vale, y luego nos pregunta Carlos, ¿que funcionaría este cargador en instalaciones con fotovoltaicas sin inversor Huawei? Muy buena pregunta. Interesante. Interesante. Que además no me gusta la respuesta que te daré, pero sí. A ver, no. Nosotros nos enfocamos a una solución completa Huawei, ¿vale? Entonces, aunque la electrónica y el software soportarían una gestión de excedentes de un inversor que no sea Huawei, no está habilitado. O sea, está capado para que no se pueda hacer, ¿vale? Entonces, para un cliente que tenga un inversor que no sea Huawei, hay dos opciones, o poner el cargador de otro fabricante o cambiar el inversor, ¿vale? O sea, es lo que es y os lo tenemos que decir para que lo sepáis desde el principio, ¿vale?
Bueno, la diferencia, otra pregunta, creo que es la diferencia entre red y grid, o sea, es lo mismo. Sí, sí, vale. Perdón, yo digo el grid porque como siempre lo miro, bueno, sí. Vale, pues no hay más preguntas por el momento. Voy a explicar yo... Sí. Voy a explicar yo vamos a ver, para todas estas instalaciones que estáis, que ya están puestos los inversores, los L1 sobre todo, los monofásicos, porque los M1 ya va el dongle incorporado como sistema de comunicación, ¿vale? Hay que añadir el dongle, ¿vale? Simplemente el dongle es un puerto USB, ¿vale? Te traigo uno, si se ve, aunque no es exacto. No es exacto, pero bueno. Bueno, viene a ser un dispositivo así que se añade al inversor. La mayoría de vosotros conocéis Huawei ya mucho. Vale, o sea, bueno, hay que, como veis aquí hay que añadir este dongle al puerto USB, ¿vale? Hay que roscarlo bien para que haga buenos contactos y al final lo que tenemos que añadir es configurar el inversor para que su método de comunicación sea a través del dongle, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os explicamos con estas pantallas el proceso, tenéis que entrar dentro en local siempre, esto no se puede hacer evidentemente, al ser un método de comunicación no se puede hacer en remoto, en local siempre tenéis que añadir el dongle, ¿vale? Entráis como instalador con vuestro usuario y contraseña, la que tengáis, ¿de acuerdo? Vais al apartado de ajustes, que lo tenéis ahí indicado, ¿vale? Y tenéis que ir a la configuración de las comunicaciones. Y dentro de ahí, el apartado, al ajustes de conexión del router, y aquí ya aparece el dongle. ¿Por qué sabemos que aparece el dongle? Porque aparece la conexión WLAN, ¿vale? Y la conexión FE. ¿De acuerdo? O sea, sí, el hecho de que si no te aparece la de fase Ethernet, quiere decir que el dongle físicamente no está conectado, pero eso no quiere decir que sí o sí con el dongle tengas que salir con fase Ethernet. Tú la instalación de comunicación la harás con lo que te sea más práctico. Os lo indico aquí arriba, si te conectan mediante Wi-Fi al router del propietario, o si conectan entre cables, o sea, podéis seguir eligiendo. Que aparezcan las dos opciones es que el dongle está bien instalado y lo ha reconocido, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que esté conectado, si es por Wi-Fi, el usuario SSID, nombre de Wi-Fi y la contraseña, os aparecerá el icono este verde, ¿vale? O si es por dongle, por cable de Ethernet, pues aparece el icono verde, ¿de acuerdo? También hay que hacer un pequeño ajuste en el dongle, y esto es común tanto para los L1 como para los M1, ¿vale? Que es la activación de Modbus TCP, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el dongle, nos pone aquí ajustar parámetros del dongle, que es este icono, ¿vale? Acordaros que esto en los M1 también hay que hacerlo, si no, no funcionaría. Aunque no añadas el dongle porque ya es existente, tienes que hacer este paso en local, habilitar esto, aunque en remoto se puede hacer. Pero bueno, sí, en remoto se puede hacer. Sí, pero bueno, ellos os darán la guía de cómo se ve en remoto y cómo se ve en local. Se activaría Modbus TCP, lo veis aquí, ¿vale? Y habilitar sin restricciones para que cualquier IP de la red pueda conectarse al dongle, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante también es un poco comprobar, una vez que hayamos hecho esto, ¿vale? Que tenemos los iconos verdes, tanto de la conexión entre el dongle y el router, ya sea por Wi-Fi o por cable, y entre el router y el sistema de gestión de fusión solar. ¿De acuerdo? Esto sería el pequeño trámite que hay que hacer. ¿Cuál es el último apartado que tenemos que añadir? Es decirle a la planta o a la instalación que ya tenemos creada en fusión solar, ¿vale? Que hemos añadido el dongle. Eso lo podemos hacer en local en el mismo momento en que estamos allí con el móvil, ¿de acuerdo? Volvemos hacia atrás, hacia la planta y hacemos la gestión de plantas, ¿vale? Elegimos la planta que hemos estado trabajando, en este caso es aula 2K, la que tenemos aquí, ¿vale? Nos aparecen las características y abajo, ¿vale? Nos pone añadir dispositivos. Pone dispositivos, perdona, te sale la lista de dispositivos, aquí aparecería el inversor, en este caso un 2K L1. Estoy que hacerlo con los L1 solo, ¿vale? Con lo que ya añadimos el nombre. Entonces, añadimos un dispositivo aquí con el más y ahí tenemos dos opciones. O bien, ¿vale? Tenemos dos opciones. O bien añadimos el dispositivo haciendo la foto del QR que lleva el propio dongle, ¿vale? O bien lo añadimos manualmente aquí en introducción manual y metemos el número de serie del dongle. De esta manera, lo que ocurre en esa planta ya es que el método o el canal de comunicación que tiene
el inversor con función solar es el dongle. Y conseguimos que no se borren, como ocurría antes, todos los datos que teníamos anteriormente. O sea, lo que está haciendo es esa planta hasta el día de hoy, los datos los suministra al inversor y a partir de hoy los datos los suministra al dongle. Simplemente eso. O sea, este método os sirve tanto para el cargador como para cualquier instalación de dongle que tengáis que hacer porque montáis un segundo inversor. Esto es tan importante que esta parte yo creo que sí que estaría bien que se lo mandéis esta guía ya, porque es concreto, es del dongle, no es del cargador en sí. Sí, bueno, esto tenemos una base de datos de tutoriales, videotutoriales y de presentaciones donde explicamos todo esto y muchas más otras cosas. De hardware, ¿entiendes? O sea, eso pues podéis consultar al departamento técnico, a nuestros compañeros y todos estos tutoriales de cómo hacer las cosas, porque esto evidentemente también como añadir el dongle os afecta a todos. Claro. Al final, para entenderlo, primero lo que haces es físicamente integras el dongle con el inversor, físicamente, que es la primera parte, y esta segunda parte lo que hace es, le dices a la planta en el sistema de Fusion Solar que lea del dongle. Que lea del dongle. Entonces ya queda integrado todo y no se pierden los datos que pasaban, que es lo que pasaba antes. ¿Vale? Pues nada, así que puedes ya seguir, Carlos. Bueno, básicamente yo diría que ya estamos porque ya luego aquí simplemente que sepáis que el meter de Qin, al ser fase Ethernet, que sepáis que puede ir por DHCP o con IP fija y te indica, bueno, hay un pequeño manual de cómo cambiar los parámetros internos, ¿vale? Y básicamente... explicar un poco más lo de las comunicaciones. Sí, vale. El tema porque en todas las instalaciones siempre hay problemas con las comunicaciones. Bueno, primero, nosotros recomendamos siempre, si se puede, que vaya por cableado fase Ethernet. Es decir, nosotros tenemos, vamos a buscar aquí, committer virtual... Vale, sí. Por ejemplo, esta instalación, esto es una instalación la más común que va a haber, que es el cargador y, pues, si puedes, y puedes llegar con cable fase Ethernet a cualquier punto de conexión de la red de la casa, pues mejor. Si no puedes, pues con Wi-Fi, ¿vale? Y luego, de la misma manera, ya que hemos añadido el dongle al inversor, ya que tiene el dongle y el dongle te da la opción a conectarlo por fase Ethernet en vez de por Wi-Fi, pues si puedes, también mejor con fase Ethernet. A ver, vosotros que hacéis muchas instalaciones, pues haréis lo que sea más sencillo, pero si ves que la conexión Wi-Fi no es estable, al final hacer un poco más de trabajo ese día te va a liberar de muchas incidencias. ¿Vale? Pero bueno, que entendáis el concepto de que el cargador, al ser Modbus TCP, va conectado a la red de la casa. Tú, en realidad, lo podrías conectar con Ethernet hasta el Ethernet del dongle o en el caso del meter, con Ethernet al meter directamente. Pero ya que es Modbus TCP y en casa tenemos una red con un router que es TCP/IP, pues aprovechemos porque tú conectar el cargador por cable hasta el router y el inversor hasta el router tiene la misma calidad de conexión que conectarlos uno a otro directamente. Sí, pero lo que menos problema da es el cable siempre. Sí, pero al router. O sea, porque es Modbus TCP, ¿vale? Hay que diferenciar mucho una solución con Modbus RTU, que tienes que ir con los cablecitos del punto A al punto B. Que es lo que ocurre con los medidores de los inversores. Exacto. Aquí en Modbus TCP tú te tienes que asegurar que vaya a una conexión de la red de la casa, ya sea por Wi-Fi o por fase Ethernet. Muchos nos preguntarán de que, bueno, el Wi-Fi al final lo que tiene es los problemas que tiene el Wi-Fi, que hay cobertura, y hoy no hay señal, luego mañana sí. Entonces es un poco aleatorio, aunque se utilicen repetidores, los PLCs son... Los PLCs te pueden solventar problemas. Y hablando de PLCs, para que veáis hasta qué punto cómo se podría configurar, hay una configuración tipo un poco extraña, pero para que sepáis hasta qué punto. Tú podrías conectar en un edificio con el parking abajo, que vamos al tipo esquema amarillo que os había enseñado antes, que vas directamente al contador
y no tienes comunicación. Imaginaos que por lo que sea no puedes llegar de ninguna manera al inversor que está en el ático, que también es complicado que en un ático, pero bueno, imaginaros que suceda esto, ¿vale? Tú podrías llegar a poner el cargador con un meter fast Ethernet, para esta instalación sí que tendría que ir con el meter fast Ethernet, cableado el cable de Ethernet directo del cargador al meter. Que estaría la centralización de contables. Exacto. Y luego, para que el equipo comunique con Fusion Solar y entienda que está en la red del ático, del ático, como no te llega el wifi, imagínate que el PLC, por lo que sea, tampoco llega al repetidor y no puedes pasar un cable, está todo muy complicado. Si tuvieras ahí un dispositivo 4G, que el cargador no tiene 4G, ¿vale? Si lo ibas a producir, no tiene. Un router 4G, ¿vale? Si pusieras un router 4G y el cargador se conectara por Wi-Fi al router 4G y le diera conexión a Internet, se integraría en todo el sistema, ¿vale? Se quedaría Fusion Solar como si fuese una planta. Como si fuera la misma planta, gestionaría excedentes. Ya es complicarlo muchísimo. Sí, bueno, sí, la solución. Pero os digo, el caso más complicado para que el día que afrontéis una instalación podáis ver todas las opciones. En el caso de un edificio de vecinos, que de la azotea pone una instalación fotovoltaica, por ejemplo, exacto, y a la vez quiere poner un cargador en el garaje comunitario. Claro, pues en ese caso podrías lograr tenerlo todo. Si ya no tiene cobertura 4G abajo, bueno, en realidad con 3G tiraría, pero si no hay cobertura y no hay wifi y no se haga con cable, pues no sería posible. Fernando nos pregunta, saludos, ¿los registros del Modbus están abiertos? ¿Del cargador o del inversor está abierto? Sí, pero son un poco limitados, ¿vale? Os daremos el mapa de Modbus. Entonces, los que hacéis cosas con Home Assistant y con herramientas... Pero los registros serán los principales, cuánto cargo... Sí, pero claro, estamos pidiendo que abran algunos más para poder hacer cosas más complejas. Sí, por ejemplo, si tú lo vas a poner con Home Assistant, claro, tú con Home Assistant puedes programar ciertas cosas que la inteligencia te la da Home Assistant, pero... Entonces, claro, tiene parar, arrancar y poco más. Entonces, por ejemplo, la gestión de excedentes la puedes configurar, pero, o sea, son básicos los que van a ver. Esos registros de potencia a los de escritura. No sé... La escritura supone, imagínate que la potencia de carga máxima en ese momento. Sí, la potencia de carga objetivo. Sí, se puede poner. O sea, hay registros de lectura, datos de la potencia que consumen, la escritura, como por ejemplo... A fecha de hoy hay varios. Y vamos a estamos pidiendo que nos abran algunos más. Entonces, cuando llegue el producto, igual de lo que se tendremos ya el mapa Modbus y ahí podrás ver, Fernando, pues lo que es accesible. Pero vamos, se puede trabajar, se puede integrar entre comillas. Como mínimo ya hay lo básico y luego ya te permitiría... En un sistema de domótica Sí. Perfecto. Aunque lo que queremos que veáis que en un futuro, o sea, Huawei quiere sacar productos que puedas gestionar la domótica de casa directa sin tener que implementar sistema que sí. Entonces, estamos pensando en algún tipo de producto, ya sea en el meter o en el inversor, que pueda hacer una gestión de la energía de la casa, pues gestionar aerotermias o bombas de calor, y entonces podréis dar en un futuro, a final del año que viene, seguramente, no, a final de este año seguramente, podréis dar soluciones de domótica hasta cierto nivel que para la mayoría de usuarios les va a aportar mucho valor, todo dentro del ecosistema. Del sistema de fusión solar. Sí. Eso estaría muy bien. Pues sí que se felicita. Sí. Estamos trabajando en ello. Bueno, no sé si, Carlos, si tienes preguntas, no hay ninguna más. Estáis a tiempo de hacerlas. Y no sé si, Carlos, tienes alguna de la aplicación. No, sobre todo os quiero invitar que vengáis a Genera. Vamos a tener... Ahí en Genera podréis tocar los equipos, podremos conectarnos a la aplicación, ver un poquito más. Y bueno, creo que además es una muy buena ocasión para conoceros y que también nos digáis
conocer de vuestra mano, sobre todo los que ya tenéis un poco más de experiencia en instalaciones de puntos de carga, pues que nos digáis qué cosas tal vez podemos mejorar o qué cosas hay que mirar. Y para los que sois nuevos, pues tenéis al equipo de Subsol para todas las formaciones y asegurar que cuando vayáis a una instalación vayáis tranquilos. Sí, con el respaldo que podemos brindar. En general estará Huawei, estaremos nosotros también, y allí habrá, bueno, pues tendremos equipos que podéis tocar, desmontar, abrir, más que abrir del todo, por lo menos ver cómo se instala y esa historia que podéis toquetear allí. Pregunta, Genera viene ya, es el 21 de febrero. Está ya, lo tenemos ya encima. Sí, y Alberto nos está preguntando de que en una instalación ya existente con un DSU ya instalado en una vivienda, ¿se podría conectar el cargador aguas arriba del mismo? Claro, sí. No, pero el problema de conectar el cargador por aguas arriba. No, aguas arriba del meter no. Claro, el meter. No lo tendría en cuenta el meter. Claro, no, el meter siempre tiene que ir lo primero. En el punto frontera, sí. Es lo que llamamos. Todo lo que hay de consumos y tal, a un lado y solo puede ir la red arriba. Pero esta pregunta es interesante. Imagínate que no puedes porque es un punto diferente, tal. Para esa solución deberías instalar este meter fase Ethernet, claro, que te solucionaría este posible problema que tuvieras de no poderlo poner ahí. ¿Vale? Para que sepáis, este fase Ethernet de Chin es con medida indirecta, ¿vale? Y es trifásico y si lo ponemos en una instalación monofásica, pues solo cablearemos la primera fase, ¿vale? Entonces, claro, ocupa como un meter trifásico. Un meter trifásico, que sean 3 módulos, probablemente 3 o 4 módulos. No sé, todavía no lo hemos recibido, aunque está hecho el pedido ya a China, o sea que probablemente lleguen los meter antes que Meter China ha hecho acopio en Europa de muchas unidades y estarán disponibles, no va a haber problema. Se podría, porque también hemos pedido aumentar mucho la fabricación de dongles, pues claro, si no hay dongle, la alternativa, si no hay ningún dongle en el mercado, sería poner un meter, pero no tiene mucho sentido teniéndolo hoy porque te incrementa un poco el precio y además que es una solución más sencilla ir por el dongle, pero que lo sepáis, que si no hubiera el dongle, es cosa que hemos ampliado mucho la fabricación. Una de las ventajas de este cargador es que se integra en el ecosistema de Huawei y no necesita nada más. O sea, nosotros ya tenemos en nuestra instalación de fotovoltaica el medidor en el punto frontera, el que sea, y ya no añadimos ninguno más. O sea, es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. ¿Vale? Nos está preguntando Carlos, que ya he contestado por el chat, ¿vale? Que con quién contactamos en Subsol para tener manuales. Podéis escribir para cualquier consulta técnica, llamar o escribir a técnico@subsol.es, ¿vale? Ahí está el departamento de atención técnica y ahí os contestarán. Y sí, IFEMA es en general, o sea, es en el IFEMA, Genera es el IFEMA de Madrid, sí, ¿vale? IFEMA de Madrid es. Sí, bueno, luego también, ya sabéis que estamos y los distribuidores de Huawei principales están en todas las, en Efintec, en Matelec, en todas las ferias estamos y ahí tendréis el cargador y las aplicaciones. Sí, pero como la puesta de largo será... No, sí, la presenta. Como al final el producto ya se acerca mucho en Genera cuando va a llegar el producto, aunque llegará un mes o dos más tarde en Genera, pero ahí va a ser el lanzamiento. Vale, tenemos otra pregunta de José Luis. ¿Se puede utilizar una red trifásica de 220 entre fases, esa tensión de fase, y en una monofásica de 230 sin neutro? O sea, es que esto igual puedes tener problema en el coche. Yo, por ejemplo, no sé estos casos concretos, pero yo he cargado con el cargador en una red de 110-110 sin neutro y funciona, pero para ahí ya tienes... como un monofásico. En monofásico, claro, sí. Es lo que digo que ya a nivel de configuraciones, seguramente para hacer esto sin neutro, pues no lo sé. En monofásica sin neutro, bueno, ¿ves? Pregunta en monofásica sin neutro, yo sí que lo que sería bifásica. Estamos hablando de una red de fase. Funciona, pero entonces ahí sí que tienes que ponerlo, a veces tendrás que jugar en modo instalador a ponerlo en IT
Y es que, bueno, tiene... Hay que verlo. No está claro. Pero yo... La trifásica lo dudo. La trifásica 110 lo dudo. Luego, seguramente el cargador lo va a aguantar, sí. pero luego hay que ver el coche, ¿vale? Lo que os comentaba. Nissan Leaf, aunque es un desastre en la batería, que es el que tengo, pero carga con cualquier cosa. Luego hay coches que son mucho más... porque al final... le pasa directamente y lo que le entra es lo que sale y es lo que le llega al coche. Entonces, depende mucho del coche. Sí, por eso. Bueno, realmente hay muchas redes. En España no es raro. Claro, lo que comenta Carlos, te aparece en el esquema. Sí, la monofásica, la bifásica, vamos a llamarlo, ¿vale? Que es realmente como se tiene que denominar. Además, los inversores también trabajan en bifásica. Mira, claro, no hay es que está comentando que la normativa dice que hay que convertir patrocinio. No, realmente hay redes de distribución antiguas o pequeñas en muchos sitios de cuando había centrales hidroeléctricas y cosas así que sigue habiendo a lo largo de España de trifásica 110. Si puede José Luis ponerse en contacto con vosotros y ya hablaré yo contigo, José Luis, y vendré con un prototipo y podríamos echarle un ojo a ver si para este tipo de configuración... Dices como cargador al coche en la trifásica de 110 lo digo, en la bifásica de 110... No, primero quien tenga esta configuración me tendría que decir que el coche que tiene puede cargar. Claro. Y luego, pues, si hace falta, me vengo con un cargador y lo probamos. Bueno, pues ya no más preguntas. Ya sabéis, podéis dirigirnos a nosotros. Bueno, pues ahí os voy a dejar para que lo toméis nota, tanto a nivel comercial, ¿vale?, como a nivel técnico. Muchas gracias por asistir. Ahí tenéis, para que toméis nota del teléfono, consultas comerciales como precios, que nos disponemos ya de precios, podéis hacerla al departamento comercial, consultas a nivel técnico, manuales y cosas así al departamento técnico, o podéis llamar por teléfono y preguntar por ellos. Y nada, muchas gracias a Carlos por estar aquí en este evento que hemos tenido de presentación, aunque la apuesta larga será en general, ahí estaremos todos. Y muchas gracias a vosotros por habernos atendido. Ya os digo, en cuanto Carlos nos dé la autorización, os mandamos la presentación ya limada y sin los fallitos que hay y esas historias, y os mandaremos el vídeo, ¿vale? Ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.